Hola Manuela. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hoy tenemos la segunda entrega de la autoestima de los menores. Me parece muy importante hablar con los niños cuando la familia está viviendo ciertos momentos difíciles. Por ejemplo, la enfermedad y hospitalización de la abuelita, la separación, cuando alguno de los padres viaja, cuando se va a ver un cambio de ciudad. Porque cuando enfrentamos con los niños los momentos difíciles, les estamos enseñando a reconocer y a poder hablar de las emociones. Sí, esto es muy importante lo que mencionas porque generalmente nosotros como adultos a veces hacemos filtros diciendo esta información mi hijo no la puede conocer porque o es muy difícil o es muy dura o de pronto nos genera emociones muy fuertes que puede ser, no sé, que los papás se quedaron sin trabajo, alguna enfermedad, las que tú mencionabas. Entonces los papás tienden a decir, yo solo quiero mostrar mi mejor versión a mi hijo. Y esto pues puede ser algo positivo en el sentido que claramente evita que el niño atraviese por la emoción. Sin embargo, lo que hace el niño es que él entiende dos tipos de comunicación. O sea, una cosa es lo que se dice, entonces si la mamá dice, todo está bien, y el niño ve que en cambio ella está llorando en las noches o la siente preocupada o ve que en la casa hay un ambiente extraño, va a decir, ¿cómo así que todo está bien? Sí, yo leo otro tipo de situación. Y cuando uno no habla claro de las cosas, esto que para el niño es como una disonancia cognitiva, o sea, que hay como una cosa que ve y otra cosa es lo que él está realmente sintiendo o lo que le dicen, el niño puede tender a decir, debe ser mi culpa, algo me están escondiendo, entonces va llenando vacíos y sobre todo esto evita que el niño desarrolle habilidades para comunicar lo que se siente, o sea, los niños más que aprender por decirles y decirles y decirles, ellos aprenden por ejemplo, o sea, por modelos, por el papá haciendo, y esto incluye el lenguaje emocional, decir, estoy triste, estoy preocupado, esto me pasó, esto fue lo que sentí. Estos son los modelos que tiene el niño para decir, así puedo comunicar mi propia emoción, lo que yo siento. También el hecho de no guardar, o sea, de no sacar la emoción, hace que la emoción permanezca latente. Cuando digo latente es que la emoción, en vez de seguir su curso natural, que sería como tener un pico emocional de tristeza o rabia o lo que sea, y volver a su cauce normal, la emoción permanece ahí y entonces son niños que tú sientes que cualquier cosa los pone nerviosos o cualquier cosa los pone tristes o que les cuesta de verdad demasiado hacer esto que se llama la regulación emocional. Bueno, yo también pienso que cuando les hablamos, les estamos enseñando, como dices tú, somos ejemplo de cómo manejar las situaciones difíciles. Siempre pensamos como adultos que está muy chiquito, que no se da cuenta porque se habla de noche solamente los adultos. Y de alguna manera, cuando hay una situación difícil, las rutinas de los niños necesariamente cambian, o de la familia. Entonces, puede ser que no lo hablen, pero se están secreteando, como dices tú, la mamá está triste, la abuelita no está en la casa porque está hospitalizada, y pensamos que como no es difícil para ellos asimilar una verdad, mejor les inventamos una disculpa, y lo que hemos visto es que en realidad no hay una verdad una mentira que tú puedas sostener a largo plazo. Los niños necesitan saber eso para no culpabilizarse por las cosas que suceden. Y siempre es recomendado hablar con la verdad, con un lenguaje sencillo, y no quedarnos de todas maneras consintiendo la tristeza. O sea, se habla y de esa manera les estamos enseñando a los niños, nosotros como adultos estamos a cargo de la dificultad. No tienen que cargarse, pueden irse tranquilos a su colegio, porque cuando no se hablan, entonces los niños empiezan, por ejemplo, teniendo dificultades para salir de su casa. Están pensando, yo me voy y ¿qué va a pasar? ¿Va a regresar mi mamá? ¿Sí? Que cuando tú enfrentas y asumes con los niños la dificultad, se les explica de manera sencilla, pues ellos van a asimilarla mejor y les estamos enseñando. Sí, y
también es no dar sobreexplicaciones, esto es muy importante, o sea, uno cuenta la verdad desde la posición que el niño la pueda entender. Hay detalles que no corresponden, pero sí es importante decir las cosas lo más general pues, posible para que ellos no sientan que son ellos los que tienen que hacer algo frente a eso. O sea, eso que mencionas, decirle, yo soy el adulto, yo me hago cargo, siento que es fundamental. Sí. Simplemente es para que tú entiendas lo que está pasando con un lenguaje apropiado, con un lenguaje que le dé a él suficiente información, pero no más allá de cosas que no tampoco le competen. Creo que eso es muy importante. Eso me parece súper importante. Ahora me parece, Manuela, que podríamos hablar sobre cómo enseñarles a los niños a gestionar las emociones. Bueno, Miriam, queríamos en este video hablar de las técnicas para trabajar esto que llamamos regulación emocional en los niños. Entonces, comienza tú si quieres contándonos cuáles son esas técnicas que tú has ayudado para la corregulación, para el manejo emocional. Bueno, me parece muy importante primero hablar de, no se trata de negar la emoción, sino canalizar esa emoción que en determinado momento, porque la situación es difícil, el niño siente. Entonces la corregulación es enseñarles a los niños a hacer una actividad para sacar la rabia que siente, la tristeza que siente o la frustración que siente en determinados momentos. He visto que, por ejemplo, la actividad física les ayuda mucho porque es como ayudarles a corregularse en el sentido de que yo como adulto lo acompaño, por ejemplo, darle la vuelta al parque en bicicleta o trotando, para después de haber hablado de una situación difícil o cuando los vemos un poquito ansiosos o un poquito alborotados, hagamos una pausa activa. Entonces vamos a sacarlos a correr, a montar en bicicleta, para que el niño no olvide la emoción, sino que le dé otra mirada. Y en eso, por ejemplo, bailar. La música los calma. Si les ponemos una música apropiada, pues el niño va a aprender que a través de la música, del baile, puede sacar esa energía que siente triste, rabia. Y también está, por ejemplo, la actividad sensorial tiene un poder inimaginable con los niños. Yo creo que todos los niños de 12 años hacia abajo pueden ayudar a liberar estrés moldeando plastilina o haciendo un tiempo de culinaria o teniendo una masa en la nevera que tú utilizas para que ellos hagan con rodillos y con moldes, figuras. Les ayuda la parte sensorial como a expresar, a sacar esa tensión que puede estar sintiendo. Eso que mencionas es muy importante porque generalmente la emoción tiene tres componentes. Uno es el pensamiento, el otro es la emoción que me genera este pensamiento y lo otro es cómo mi cuerpo reacciona. Entonces esto sería un ejemplo más concreto, es como, no sé, me dan miedo las arañas, veo una araña, mi pensamiento me dice peligro, una araña, mi emoción es de miedo, entonces todo siento es como me asusto y mi cuerpo va a comenzar a bombear sangre, las manos me van a sudar, me voy a poner así como súper nervioso cuando realmente, como listo para huir de una pequeña araña, pero todo esto es como un ciclo que se termina alimentando o a veces incluso puede ser diferente, como que puedo sentir una tristeza, mi cuerpo me dice que tengo algo en la garganta, que tengo ganas de llorar y el pensamiento es como, no, todo es terrible, nunca voy a salir de esta tristeza. Entonces son ciclos que se alimentan y cuando uno logra cortar ese ciclo en alguno de los puntos, siendo el corporal el más fácil, porque es al que más fácil tenemos ese acceso, pues realmente se regula el resto de los componentes, se regula desde lo corporal, se puede regular ese pensamiento y se puede regular esa emoción. Dicho esto, también es muy importante que nosotros como adultos o como papás que acompañamos a nuestros hijos sepamos cómo nosotros regulamos nuestras propias emociones. Un niño no aprende porque uno le repita y la tristeza la lloras y la rabia la gritas y la felicidad la saltas,
sino que un niño va a aprender mucho a través de los ejemplos o modelos que nosotros como adultos le demos. Entonces, por ejemplo, si yo cuando estoy triste lo que hago es que me encierro y no veo a nadie, no digo nada y me quedo callada 3 días, pues así probablemente es como mi hijo va a aprender a regular esa emoción. Diferente así yo digo, mamá está triste, tengo ganas de llorar, necesito caminar un ratico, voy a alejarme, necesito un tiempo a solas para manejar esto. Mi hijo va a aprender a través de mi ejemplo que ese, por ejemplo, podría ser un camino de regulación emocional. Yo también acudo mucho a los libros, porque puede uno como adulto no tenga que vivirlas todas las emociones, o los hijos no estén ahí siempre viéndolo, ojalá no, ese no sería el caso. Pero sí en los libros hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un libro muy chévere que se llama A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Entonces, ¿qué le va contando al niño? Que es eso, la mamá tiene truenos, una estrella, una nube, y va pasando por diferentes emociones. O por ejemplo, en el libro uno le puede decir, ay, mira, cómo observas este personaje, por qué crees que está triste, qué crees que podría ser, o a través de títeres o de juguetes comenzar a hablar de cómo se atraviesan las emociones y que eventualmente tanto adultos como niños nos sintamos cómodos permaneciendo la emoción, no de una forma desbordada, porque no es la idea, sino como dices tú, como una forma un poco más regulada, validándola, validándonos a nosotros mismos nuestro propio sentir, para después poder atravesarlo de una forma mucho más saludable. Es como, de acuerdo a lo que tú dices, es como enseñarles a gestionarla. Se valida, se reconoce, porque nosotros no estamos acostumbrados mucho a hablar de las emociones, y se canaliza. En eso que tú mencionas y en relación con la corregulación de actividad física, he visto que enseñarles a los niños la respiración y cómo ellos pueden lograr la calma a través de serlos conscientes de cómo, si yo lo he hecho, y es, los pongo, por ejemplo, antes de iniciar una actividad física, les pido que tomen ellos el pulso, las pulsaciones de su corazón, y que ellos puedan decir, están lentas, las siento, o están muy rápidas. Después los pongo a correr en un parque, y después les digo, bueno, ven, vamos a volver a sentir esas pulsaciones. Entonces el niño las siente y dice, está muy rápido. Voy a enseñarte a calmarlas. Cogemos una pelota de esas de antiestrés y le digo, ahora vamos a respirar y a soltar el estrés. Entonces, tomas la respiración, retienes 5, mientras te cuento 5, y después sacas, expulsas. Y eso les enseña a los niños como a ser consciente de que cuando tienen rabia, pues están agitados. Entonces, es como enseñar a los niños a gestionar las emociones. Y también hay otros ejercicios, Manuela, sirve mucho, por ejemplo, para los de 10, 12 años, escribir. Cada vez que tiene, o con pacientes un poco pues, más adultos, escriba cuando se siente con ansiedad. Y como que sacar y proyectar en una escritura te permite liberarte de ese estrés y esa angustia que sientes en ese momento. O también dibujar, o moldear plastilina. Entonces son cosas que ayudan a los niños y que podemos enseñarles para regular las emociones. Gracias, Mimi, por compartir estos tips con nosotros. Esperamos que les sirvan mucho, que les den como algunas ideas para trabajar en casa. Y si quieren dejarnos algún comentario, algún tema que les gustaría que tratáramos, pueden dejarlo acá en este video. Bueno, gracias Manuela por acompañarnos y los esperamos en una próxima entrega.